El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantiza la representación indígena en 13 distritos para el proceso electoral 2017-2018. La Sala Superior ratificó las reglas básicas determinadas por el INE para la realización de 3 debates de candidatas y candidatos a la presidencia de la República. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Organización de Estados Americanos suscriben acuerdo en materia de justicia electoral para fortalecer la democracia y la promoción y defensa de los derechos humanos. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó por unanimidad de votos el acuerdo INE-CG 508-2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se determinan los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones para el proceso electoral federal 2017-2018, fortaleciendo las medidas en favor de la población indígena al aumentar de 12 a 13 los distritos electorales donde se deberán postular únicamente personas indígenas. Vamos con los detalles de esta información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fortaleció las medidas en favor de la población indígena al aumentar a 13 los distritos electorales, donde se deberán postular únicamente personas indígenas, y en materia de paridad avaló en su totalidad lo dispuesto en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinaron criterios aplicables para el registro de candidaturas a cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y las coaliciones para el proceso electoral federal 2017-2018. La Sala Superior consideró que el Instituto Nacional Electoral tiene facultades constitucionales, convencionales y legales para establecer acciones afirmativas en materia de género y que los lineamientos emitidos reproducen los parámetros previstos porque solo disponen cómo integrar las fórmulas y listas, sin imponer alguna obligación adicional. En lo relativo a la cuota para las personas indígenas, las magistradas y magistrados consideraron que la medida adoptada por el INE tiene por objeto desaparecer la situación de desigualdad mediante un tratamiento diferenciado en el contexto histórico de exclusión en el sistema de partidos políticos para acceder a un cargo de elección popular. En cuanto a la prohibición de realizar modificaciones sustanciales a la normativa electoral en un periodo de 90 días previos al inicio del proceso electoral, la Sala Superior estimó que los lineamientos controvertidos constituyen una instrumentación accesoria que únicamente modula el derecho y obligación constitucional que tienen los partidos políticos de presentar candidaturas, respetando el principio de paridad de género y el de pluralismo cultural, reconocidos ambos en nuestra norma fundamental. En otro asunto, las magistradas y magistrados de la Sala Superior ratificaron las reglas básicas determinadas por el INE para la realización de 3 debates de candidatas y candidatos a la presidencia de la República. En la sesión pública, el Pleno aprobó el acuerdo INE-CG 562-2017 del Consejo General del INE, mediante el cual emitió las reglas básicas para la realización de 3 debates entre las y los candidatos a la presidencia de la República durante el proceso electoral federal 2017-2018, así como los criterios objetivos para la selección de las y los moderadores. El Pleno consideró infundado el agravio sobre un mayor número de debates porque el INE señaló como razones válidas, objetivas y razonables que con 3 se proporciona mayor información pública, plural y oportuna, lo cual permitirá a la ciudadanía ejercer plenamente su derecho a votar, además de que se llevará a cabo uno por cada mes de campaña electoral. La Sala Superior estimó que es inatendible el alegato de que hay ciudades con mejores características para los debates que la Ciudad de México, Tijuana y Mérida, ya que estas, seleccionadas por el INE, cuentan con infraestructura suficiente para su desarrollo. Determinó también que es infundado el argumento de que sean realizados de lunes a viernes por supuestos motivos de mayor audiencia en televisión, pues ese medio no es el único canal de difusión que se debe tomar en cuenta.
Las magistradas y magistrados establecieron que carece de razón el argumento mediante el cual se cuestiona que se haya determinado el 12 de junio de 2018 para el último debate, por ser fecha coincidente con la inauguración del Mundial de Fútbol, ya que el motivo para su adopción fue dar posibilidad a las y los candidatos de utilizar el contenido de los debates en sus mensajes promocionales. También consideró la autoridad electoral que la fecha favorece que se cuente con tiempo suficiente para que los medios de comunicación y la ciudadanía analicen y discutan en torno a las propuestas y posturas expuestas en los debates. Para Informativo Electoral, Lilia González. En más información de la sesión pública de resolución, en el recurso de apelación sub-RAP 753-2017, promovido por Morena, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo INE-CG 561 de 2017 del Consejo General del INE, así como los 300 dictámenes emitidos por la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos, por medio de los cuales se designó a quienes actuarán como presidentes de los 300 consejos distritales en las elecciones ordinarias del proceso electoral federal 2017-2018, y locales concurrentes. La Sala Superior desestimó que se hubiera conculcado el principio de paridad por no existir el mismo número de mujeres y hombres en las presidencias de los consejos distritales, pues dicho principio no resulta aplicable en este momento de su designación, al estar reservado el cargo en principio a los vocales ejecutivos distritales, quienes invariablemente deben pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional. De este modo, la paridad se garantizó desde que se concedió la posibilidad de concursar y acceder la vocalía distrital a través del servicio de carrera. Vamos con más información de los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relacionados con el proceso electoral 2017-2018 que fueron confirmados en la sesión de la Sala Superior. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del INE en el que determinó no ejercer la facultad de atracción para determinar los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para las elecciones de gobernadores, diputados locales, ayuntamientos, alcaldías de la Ciudad de México y juntas municipales del estado de Campeche. Al resolver el asunto, las magistradas y magistrados concluyeron que la solicitud para ejercer la facultad de atracción no cumple con los requisitos formales, además de que invadiría la esfera de la competencia del Poder Legislativo en cada entidad federativa, pues son los congresos los facultados para establecer esos topes. El Pleno señaló que la facultad de atracción se ejerce cuando la trascendencia del tema así lo amerite y para asentar un criterio de interpretación, siempre y cuando se satisfagan los requisitos previstos en la normatividad. En otro asunto, las magistradas y magistrados confirmaron el acuerdo del Consejo General del INE por el cual se aprobó el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias y que deberán considerarse para el monitoreo de las transmisiones relacionadas con la cobertura de precampañas y campañas del proceso electoral federal 2017-2018. El Pleno estimó que la impugnación presentada por el PAN con el argumento de que el catálogo debió considerar la totalidad del territorio nacional y no solo la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, pues los programas que serán motivo de revisión tienen un mayor impacto a nivel federal y local y su difusión abarca todo el territorio nacional. En más información, la Sala Superior confirmó la determinación del director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia y secretario técnico normativo del Registro Federal de Electores del INE de declarar como improcedente la solicitud del partido Morena para la entrega en medio óptico de todos los datos que existen en la base de datos del padrón electoral y el número de empadronados que existan en el mismo. Al resolver el medio de impugnación, el Tribunal Electoral determinó que, con lo que ha sostenido antes la Sala Superior, el domicilio es un dato personal y sensible porque por razones de seguridad y protección de datos personales exige su custodia y no puede ser entregado a los partidos políticos, los cuales solo pueden consultarlo en los centros establecidos por el INE para el efecto de cumplir con sus obligaciones de revisión y verificación del padrón electoral y los listados nominales. Finalmente, la Sala Superior confirmó el acuerdo aprobado por el Consejo General del INE, por medio del cual se aprobaron los lineamientos para la determinación de las rutas a seguir para las tareas de visita a las y los ciudadanos insaculados para el proceso electoral 2017-2018.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por Morena, el Tribunal Electoral consideró infundado el agravio relativo a que la propuesta metodológica de los lineamientos vulnere la democratización en la integración de las mesas directivas de casilla, así como los principios de certeza, legalidad y objetividad, pues la integración de dichas mesas en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aún no se lleva a cabo, de modo que el acuerdo combativo no es susceptible de vulnerar el principio constitucional alguno. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Ahora vamos con las breves de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró, por unanimidad de votos, la inaplicación de diversa normativa establecida en la Constitución particular del Estado de Jalisco, de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de esa entidad, así como del Decreto 26.408, /61, /17, de reformas constitucionales locales en materia de combate a la corrupción, por el que se expidió la referida Ley de Responsabilidades, debido a que facultan al Congreso local para designar al titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado, lo cual contraviene la Constitución Federal. Las magistradas y magistrados de la Sala Superior, al resolver el juicio electoral sub-JE 73, /2017, estimaron que, si bien la Constitución Federal no establece lineamientos conforme a los cuales debe realizarse la designación de los titulares de los órganos internos de control de autoridades jurisdiccionales electorales locales, la libertad de configuración normativa de los estados para regular esta cuestión debe ajustarse al artículo 116, fracción 4, inciso C de la Carta Magna, que reconoce la autonomía de funcionamiento e independencia de decisión de los tribunales electorales locales. Con base en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral de Jalisco, conforme a su normativa y dentro de la esfera de su competencia, deberá designar al titular de su órgano interno de control para que inicie sus funciones a partir del 1 de enero de 2018 y con ello ejercer su plena competencia y atribuciones en estricto apego a la normatividad en materia de responsabilidades y anticorrupción. Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, por unanimidad de votos, confirmar la negativa del Congreso del Estado de Morelos de asignar recursos adicionales al Tribunal Electoral local, en razón de que consideró justificada esta decisión, sustentada en información relativa a la situación financiera de la entidad, proporcionada por la dependencia encargada de proyectar y calcular los ingresos y egresos del Gobierno del Estado, así como lo correspondiente a las paraestatales, atendiendo a las necesidades y políticas de desarrollo de la entidad. En los juicios electorales sub-JE 68, /2017 y acumulado, la Sala Superior analizó la pretensión del Tribunal Local de obtener una ampliación presupuestal por la cantidad remanente de la que había reclamado originalmente, de la cual le había sido otorgada una cantidad previamente. Las magistradas y los magistrados consideraron que la negativa de la ampliación presupuestal solicitada en algunos de los rubros se basó en la recomendación negativa de la Secretaría de Hacienda local, la cual no estaba debidamente justificada. En consecuencia, el Pleno del Tribunal Electoral determinó vincular al gobernador constitucional y al secretario de Hacienda de Morelos a buscar garantizar la viabilidad y operatividad funcional del Tribunal Electoral local, como garantía de independencia y autonomía, y determinar, conforme con las facultades de las que están investidos, si es viable entregar al tribunal demandante alguna cantidad por concepto de ampliación presupuestaria correspondiente al ejercicio del año 2017 para el funcionamiento y cumplimiento de sus fines constitucionales y legales. Para Informativo Electoral, Verónica Martínez. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Organización de los Estados Americanos firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las relaciones institucionales y llevar a cabo programas y actividades de interés recíproco en materia de justicia y derecho electoral, y con ello profundizar su conocimiento y difusión de la justicia y fortalecer la democracia y la promoción y defensa de los derechos humanos. Con la representación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés, suscribió el convenio con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la sede del organismo continental en Washington. El magistrado José Luis Vargas Valdés subrayó la responsabilidad que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la impartición de justicia electoral y destacó la importancia de la colaboración interamericana en un contexto globalizado por la tecnología y la interdependencia política y económica. Por ello, dijo, el intercambio de buenas prácticas y la identificación de soluciones a dilemas compartidos son necesarias para el desarrollo democrático.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció la colaboración entre ambas instituciones y como un ejemplo de ello señaló el apoyo del Tribunal Electoral en el Grupo de Jurisprudencia Electoral Americana en las misiones de observación electoral en las que participaron especialistas en la materia, así como su decidido respaldo en la organización de la 11ª reunión de autoridades electorales en 2016. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñeme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara resolvió el juicio de revisión constitucional 63 que el Partido Encuentro Social presentó en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de Durango, que anuló parcialmente el acuerdo del Instituto Electoral de ese estado relativo a su presupuesto de egresos para el 2018. Al respecto, la integración de la sala confirmó tal resolución, pues el Tribunal Electoral de Durango actuó en congruencia con lo que ha sostenido la propia Sala Guadalajara, que solo quien haya obtenido como mínimo el 3% de la votación válida emitida tiene derecho a recibir financiamiento público estatal para actividades de campaña. La Sala Monterrey decidió sobre la nulidad de la elección en los ayuntamientos de Matamoros y Parras de la Fuente, así como la asignación de integrantes en los ayuntamientos de Matamoros, Frontera y San Pedro de las Colonias, estos últimos atendiendo a los criterios de paridad de género en Coahuila. El Pleno de la Sala Regional Monterrey confirmó la elección de Matamoros, pues la magistrada y los magistrados consideraron que no se aportaron pruebas que acreditaran que el resultado de la elección obedeció al rebase de topes de gastos de campaña. En la misma sesión, la Sala Monterrey resolvió la asignación de integrantes en los ayuntamientos de Matamoros, Frontera y San Pedro de las Colonias, atendiendo a los criterios de paridad de género regulados en el estado de Coahuila, que prevé la designación igualitaria en los ayuntamientos. Y la Sala Jalapa resolvió 61 medios de impugnación relacionados con la asignación de regidurías de representación proporcional de varios municipios del estado de Veracruz. Los quejosos impugnaron diversas resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz, que entre otras cuestiones confirmaron el acuerdo CG 282-2017 emitido por el Instituto Electoral de Veracruz, en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio 567-2017 y acumulados, mediante el cual definió los criterios que debían seguirse para la asignación de regidores de representación proporcional en la citada entidad federativa. En todos los asuntos que fueron objeto de análisis por los magistrados federales,
La pretensión de los actores o quejosos era que se anularan las resoluciones para que se les designara como regidores por el principio de representación proporcional. Las razones que adujeron eran que existió indebida fundamentación y motivación, incorrecto estudio, falta de exhaustividad, indebidos desechamientos de sus demandas por extemporáneas, así como la omisión de aplicar los lineamientos de la Sala Superior. Sin embargo, los magistrados de la Sala Jalapa determinaron confirmar las asignaciones de las regidurías de representación proporcional en los ayuntamientos de Actopan, Aguadulce, Alto Tonga, Alvarado, Atzalán, Banderilla, Boca del Río, Cerro Azul, Camerinos Zeta Mendoza, Cazones de Herrera, Chumatlán, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Fortín de las Flores, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, Jamapa, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Martínez de la Torre, Minatitlán, Misantla, Nanchital, Nautla, Omealca, Orizaba, Papantla de Olarte, Perote, Poza Rica, Río Blanco, San Andrés, Tuxtla, Tancoco, Tantoyuca, Tecolutla, Tierra Blanca, Tlapacoyan, Tres Valles, Úrsulo Galván, Jalapa y Zongolica. Y la Sala Toluca resolvió un asunto promovido por Morena a fin de inconformarse por la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México que anuló la respuesta dada por el Instituto Electoral del Estado de México a la consulta que hizo el Partido Verde Ecologista concerniente a su participación mediante las figuras de coalición y candidatura común en un mismo proceso. En la respuesta, el Instituto Electoral estableció que no era posible a los partidos políticos participar por ambas modalidades para una misma elección. Tras ser impugnada la respuesta por el propio Partido Verde, el Tribunal Electoral del Estado de México determinó que la respuesta del Instituto Electoral Mexiquense era incorrecta, pues en la legislación no se advertía restricción en ese sentido, por lo que anuló lo dicho por el instituto. Esta sentencia no le pareció a Morena, quien entre otras cuestiones alegó la posible existencia de un fraude a la ley a partir de la utilización de ambas formas de participación. Por mayoría de votos, el Pleno de la Sala Regional Toluca determinó confirmar la sentencia del Tribunal Electoral Mexiquense, estimando que fue correcto concluir que la legislación aplicable de ningún modo restringe el que un instituto político contienda en un mismo proceso a través de dos figuras de participación conjunta, coalición y candidatura común. En razón de lo anterior, se confirmó la sentencia del Tribunal Mexiquense. La Sala Ciudad de México, al resolver el juicio promovido por una ciudadana que se quejó por la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que decidió poner fin a la impugnación de la convocatoria para la elección de la Coordinación de Enlace Territorial del pueblo de Santa Ana Tlalcotenco, delegación Milpa Alta, y a su vez confirmó la negativa de su registro para tal cargo. La Sala Regional consideró fundados los agravios de la ciudadana, ya que la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México se emitió sin emplear una perspectiva intercultural, ni considerar las particularidades del caso, vulnerando sus derechos de acceso pleno a la jurisdicción. Lo anterior, ya que si bien el tribunal local destacó que se trataba de un caso que ameritaba un estudio con perspectiva intercultural, determinó que sus alegaciones contra los contenidos de la convocatoria eran extemporáneas, lo que en concepto de la Sala Regional se tradujo en la vulneración a la garantía de tutela judicial efectiva, porque la autoridad no contaba con los elementos necesarios para tener certeza de la fecha en que la interesada conoció la convocatoria. En consecuencia, se ordenó convocar a la Asamblea Comunitaria allá en Tlalcotenco para que, conforme con su sistema normativo interno, establezca los requisitos que habrán de exigirse a quienes pretendan postularse al cargo. Y la Sala Especializada
En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, determinó que la difusión del libro La Fuerza del Cambio de Rafael Moreno Valle se realizó conforme a derecho. Lo anterior toda vez que no existe una contratación o adquisición indebida dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, sino que tiene un propósito económico o comercial, es decir, se busca la venta del libro bajo la libertad comercial y de imprenta. Respecto a los actos anticipados de precampaña o campaña, la Sala advirtió que el grupo editorial difundió la publicación del libro a través de distintos medios de comunicación, sin que se advirtiera la intervención de Moreno Valle, además de que la difusión fue antes del inicio formal del proceso electoral federal y el contenido de la publicación no tiene un llamado expreso al voto ni una referencia a aspiraciones presidenciales que permitieran inferir una afectación a un proceso electoral. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En información del Instituto Nacional Electoral, las consejeras y los consejeros electorales coincidieron en que el instituto está listo para cumplir su papel y dar seguimiento puntual a las precampañas iniciadas el pasado 14 de diciembre, donde los partidos políticos y coaliciones definirán a las y los candidatos que estarán en la boleta del próximo 1 de julio. En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, enfatizó que las y los ciudadanos pueden estar seguros de que el instituto pondrá toda su energía en asegurar la legalidad de los actos de todos los participantes y ejercerá a cabalidad su función de autoridad electoral. El presidente del INE añadió que el acompañamiento crítico y exigente de la sociedad en el desarrollo de las precampañas y de las etapas por venir del proceso electoral es indispensable para el buen éxito de la elección. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron el convenio de colaboración para el monitoreo y análisis de contenido de espacios noticiosos de radio y televisión durante el proceso electoral 2017-2018. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, celebró este tipo de colaboración con la máxima casa de estudios del país por la necesidad de equidad y pluralidad en los medios de comunicación y del tratamiento imparcial y objetivo que los comunicadores le den a la exposición noticiosa e informativa, con la finalidad de que ésta no contravenga los principios constitucionales de la competencia electoral y permita la expresión del voto libre e informado. El rector de la UNAM, Enrique Graue, se comprometió como institución a trabajar para dar certeza del proceso electoral. En otra información, el jurado dictaminador del concurso para la promoción del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, en compañía del consejero Enrique Andrade, ratificó como ganadoras a 7 organizaciones de la sociedad civil, con las cuales el INE formará una alianza efectiva para promover la participación política y la cultura democrática en la comunidad mexicana en el exterior, especialmente de cara a las elecciones 2018. El pasado 29 de septiembre, el Consejo General del Instituto aprobó las reglas de operación y las bases de convocatoria de este concurso, el cual estuvo dirigido a organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos de América. Los proyectos que obtuvieron los mayores puntajes fueron: promoción del voto mexicano en 20 ciudades del medio oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A qué le tiras cuando votas mexicano? Yo amo México. Actívate y vota, es tu derecho. Yo también decido desde acá. Proyecto de fomento a la participación política de los mexicanos residentes en la región oeste de Estados Unidos. Cambia tu voto, la realidad de México participando y votando. Alcanzando la comunidad mexicana en New Jersey. Por otro lado, al presidir la instalación del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, que dará seguimiento a los trabajos para la implementación de estos ejercicios estadísticos por parte del Instituto Nacional Electoral para la elección de la presidencia, así como de las elecciones a 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, llamó a los actores a la responsabilidad. Dicho comité está integrado por las y los especialistas en estadística, matemáticas, seguridad informática, entre otras disciplinas: Alberto Alonso, Michelle Ansarut, Carlos Hernández, Manuel Mendoza, Luis Enrique Nieto, Gabriel Núñez, Carlos Erwin Rodríguez, Patricia Isabel Romero y Raúl Rueda. Para Informativo Electoral, Karen Fragoso. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.